Mi esposa consentida permitió que su madre eligiera el nombre de nuestro hijo, así que fui al registro civil sin que ellas se dieran cuenta. Mi esposa, a la que amo con todo mi corazón, siempre ha sido un poco consentida. Sus padres, especialmente su madre, la tratan como a una princesa. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de que una madre adore a su hija, pero a veces, esa dinámica se vuelve sofocante. Y en este caso, se convirtió en un problema mayor cuando mi suegra decidió que ella debía ser quien eligiera el nombre de nuestro hijo. Todo empezó una tarde en la que mi suegra vino a visitarnos. Estábamos charlando tranquilamente, cuando de repente, sin previo aviso, soltó: ya pensé en el nombre para mi nieto. Se llamará Horacio, en honor a mi padre. Mi esposa, sin dudarlo ni un segundo, le dio la razón: claro, mamá. Es perfecto. Horacio será su nombre. Mi corazón dio un vuelco. Horacio. ¿En serio? No tenía nada en contra del nombre, pero no era el que yo había soñado para mi hijo. Además, ni siquiera me consultaron, como si mi opinión no importara. Intenté intervenir, expresando mi preferencia por Lucas, pero mi esposa, con una firmeza que rara vez veía en ella, me interrumpió: la decisión está tomada, cariño. Mi madre tiene razón, Horacio es un hombre fuerte, con historia. Y es lo que será. A partir de ese momento, todo se sintió como una lucha silenciosa. Mi suegra empezó a hablar de Horacio como si ya fuera el nombre oficial, y mi esposa la seguía en cada palabra. Sentí que me estaban quitando una parte fundamental de la experiencia de ser padre. Traté de hablar con mi esposa en privado, de explicarle cuánto significaba para mí el nombre de Lucas, pero se cerró en banda. Es solo un nombre, decía, lo importante es que nuestro hijo esté sano y feliz. Pero no era solo un nombre para mí. Era el primer acto de imposición en la vida de nuestro hijo, y yo no iba a permitirlo. La gota que colmó el vaso fue cuando mi esposa, sin siquiera discutirlo conmigo, empezó a preparar las cosas para ir al registro civil. Mañana iremos a registrar a Horacio, me dijo con una sonrisa. Esa noche apenas pude dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Si ella iba a imponer el nombre que su madre eligió, yo haría lo que fuera necesario para asegurarme de que nuestro hijo tuviera el nombre que yo quería. Pero no podía hacerlo de manera frontal, no podía decirles lo que pensaba hacer, porque sabía que se opondrían con uñas y dientes. A la mañana siguiente, mientras mi esposa se arreglaba para ir al registro, le dije que tenía que salir temprano para resolver un asunto urgente del trabajo, que nos veríamos directamente allá. Ella no sospechó nada. En cuanto salí de la casa, me dirigí directamente al registro civil. Sabía que si llegaba antes que ellas, tendría la oportunidad de registrar el nombre de nuestro hijo sin que pudieran hacer nada al respecto. El plan era sencillo: llegar, hacer el trámite y enfrentar las consecuencias después. Llegué al registro con el corazón latiéndome en la garganta. Me sentía como si estuviera a punto de cometer un delito. No podía dejar de pensar en la cara de mi esposa cuando se enterara de lo que había hecho. ¿Me odiaría por esto? ¿Podría perdonarme alguna vez? Pero cada vez que esos pensamientos intentaban detenerme, recordaba el desprecio con el que habían descartado mi opinión, como si no fuera parte de la decisión. Llené los formularios, me aseguré de que todo estuviera en orden, y cuando el funcionario me preguntó el nombre del bebé, respondí con firmeza: Lucas. Mi Lucas. El nombre que yo había soñado para mi hijo. Pero entonces, mientras el funcionario revisaba los papeles y yo respiraba con alivio, mi teléfono empezó a sonar. Era mi esposa. Parte 2. El sonido del teléfono me hizo dudar. ¿Debía contestar? Sabía que, en cuanto escuchara su voz, podría venirse abajo todo lo que había planeado. Pero no contestar solo aumentaría sus sospechas. Decidí no responder y esperé nervioso a que el funcionario terminara el trámite. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero al fin me entregó el documento oficial. Mi hijo, nuestro hijo, estaba registrado como Lucas. Con los papeles en mano, salí del registro civil. Me sentí aliviado, pero sabía que la tormenta estaba por venir. Llamé a mi esposa, intentando sonar natural, y le dije que estaba de camino al registro civil. Por un momento, pensé en decirle la verdad, pero no podía imaginarme cómo reaccionaría. Llegué al registro civil y me encontré con mi esposa y mi suegra en la entrada. Sus caras no mostraban nada inusual, al menos no hasta que entramos y pidieron los papeles. Estamos aquí para registrar a nuestro bebé, Horacio, dijo mi esposa con seguridad. Pero cuando la recepcionista les informó que el niño ya estaba registrado bajo el nombre de Lucas, el silencio en la sala fue ensordecedor. Mi esposa se giró hacia mí, su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una furia contenida. Mi suegra, por su parte, se veía completamente desconcertada. ¿Qué has hecho?, susurró mi esposa, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Traté de explicarme, de decirle que el nombre significaba mucho para mí, que sentía que no habían tomado en cuenta mi opinión, pero no me dejó terminar. ¿Cómo pudiste hacer esto a nuestras espaldas? ¿Cómo te atreves? La gente en el registro civil nos miraba con curiosidad, pero yo solo podía concentrarme en mi esposa, que ahora parecía una extraña para mí. Sentí una mezcla de culpa y justificación, pero antes de que pudiera decir más, mi suegra intervino. Esto no se va a quedar así, dijo con una voz temblorosa pero firme. Voy a hacer todo lo posible para que cambien ese nombre. No permitiré que un acto tan egoísta quede impune. Mi esposa no dijo nada más, simplemente salió del registro civil, pero sus ojos me lo dijeron todo: estaba herida, traicionada, y tal vez, irreparablemente. Esa noche, mi esposa no quiso hablar conmigo. Se encerró en la habitación, y yo dormí en el sofá, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Estaba convencido de que lo había hecho por el bien de nuestro hijo, pero ahora me daba cuenta de que las consecuencias podrían ser más graves de lo que había imaginado.
Al día siguiente, mi suegra había hecho exactamente lo que prometió, había iniciado los trámites para cambiar el nombre. Utilizó todas sus conexiones, movió todos los hilos que pudo, y antes de darme cuenta, estábamos en medio de una batalla legal por el nombre de nuestro propio hijo. Mi esposa, aunque aún furiosa conmigo, se unió a su madre en esta lucha, dejando en claro que estaba dispuesta a todo para revertir lo que había hecho. Pero yo no iba a rendirme tan fácilmente. Estaba dispuesto a defender mi decisión, a luchar por lo que creía era lo correcto para nuestro hijo. Sin embargo, cuanto más avanzaba esta disputa, más me daba cuenta de que no se trataba solo del nombre. Era una lucha por el control, por el respeto y, quizás, por algo mucho más profundo que había quedado roto entre nosotros. La tensión en nuestra casa se volvía insoportable. Cada día que pasaba sentía que mi matrimonio se desmoronaba un poco más. Las conversaciones con mi esposa eran cortas, distantes, llenas de resentimiento. Y mientras la batalla por el nombre de nuestro hijo se intensificaba, empezaba a preguntarme si alguna vez podríamos volver a ser la pareja que éramos antes. Pero entonces, ocurrió algo que no esperaba. Un día, mi esposa volvió a casa con una expresión que no había visto antes. Parecía derrotada, agotada. Sin decir una palabra, me entregó un sobre. Dentro, encontré una carta de su abogado. Mi corazón se hundió al leer las palabras solicitud de divorcio. Mi esposa había decidido que no podía seguir con alguien que la traicionó de esa manera. Sentía que mi acción no solo había sido un golpe a su orgullo, sino una ruptura de la confianza que teníamos. Intenté hablar con ella, intenté hacerle entender mis motivos, pero su decisión estaba tomada. La batalla por el nombre de nuestro hijo se había convertido en una guerra que terminó destruyendo nuestro matrimonio. Ahora, mientras firmo los papeles del divorcio, me pregunto si todo esto valió la pena. Quizás gané la batalla por el nombre, pero perdí mucho más de lo que imaginé.